No, 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 no. Quería hacer algunas precisiones oportunas en estos momentos en que se agota una fase importante en este proceso, luego de que el Ministerio Público aportara las pruebas, o más que pruebas, los documentos, y colocar entre comillas, vamos a decir, lo llamado a pruebas, y es la que nosotros hemos depositado una serie de documentaciones que ponen en claro nuestra desvinculación frente al propósito del Ministerio Público en su acusación. Y lo hago porque esta etapa también creo que es como cuando comienza el amanecer en cada día, luego de la oscuridad, donde la luz del sol, el cielo y las nubes permiten ver las cosas con mayor entendimiento y con mayor claridad. Después de tantos meses de estar debatiendo y hablando, las cosas pienso que se van tomando su realidad. Quiero hablar sobre la parte con relación al Congreso Nacional, porque mi defensa sobre estos aspectos van más allá de la defensa propia que yo pudiera hacer, sino al propio órgano que representa el Congreso Nacional como poder del Estado. Y lo que en el despropósito del Ministerio Público ha pretendido sobre lo que son las funciones de los legisladores establecidas en el mandato de la Constitución y sobre una serie de especulaciones, pretender establecer responsabilidades frente a lo que en el papel del legislador, en su principio que le consagra, jamás pudiera, ni siquiera siendo congresista actual, o en el momento que uno abandona esas funciones, pretender enjuiciar a ningún legislador por lo que ha sido la dirección de su voto. Eso no. Y por eso aquí se ha salido a relucir que naturalmente no es por las funciones, es por un soborno que aquí todavía 4 años estamos tratando de verlo y buscarlo porque yo no lo he visto, no lo he palpado, no lo he contactado, ni cuándo, el cómo, ni el monto, ni el qué. Cuando entramos al Senado en el 2006, el país se encontró con un proceso de reformas importantes de discusiones de leyes. Para poder lograr mayor nivel de control, garantías de institucionalidad, sembrar en la cultura de la dirección del Estado el concepto de planificación que debe tener y sobre todo de continuidad del Estado. Por eso se crea la Ley 423, la Ley Orgánica de Presupuesto, -06. Pero también se crea la Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda, que antes era el Ministerio de Finanzas, la Ley 494-06. Y esa ley también trajo la Ley de Crédito Público, la 06-06, en la que regula y establece las normativas con relación a todo lo referente a la deuda pública y los mecanismos y los procesos de contratación de financiamientos.
cuyas facultades están establecidas claramente alrededor de la ley 06. Y se estableció la ley de economía y planificación, que antes era llamado el Secretariado Técnico de la Presidencia, la 498-06. Todas esas, como ustedes pueden ver, se hicieron en el año 2006. Y yo como presidente de Hacienda estuve en la dirección, en la coordinación de los trabajos de esas comisiones. Porque el papel de uno en Hacienda no es conocido simplemente por el tema de los préstamos, sino es que la Comisión de Hacienda, que en su cantidad de trabajo que recibe, porque ahí están establecidos todos los temas de carácter económico, de políticas fiscales, de políticas económicas, de todo lo que representa en la agenda del gobierno, van a la Comisión de Hacienda. Nosotros no estamos sentados echándonos frescos, esperando que nos llegue un trabajo en procurar. Hay dos comisiones que generan una cantidad de trabajo, que es la Comisión de Justicia, por su naturaleza, y la Comisión de Hacienda. Y eso se recoge en las memorias de los trabajos. Todas esas leyes tenían un propósito de organizar y fortalecer el Estado y el gobierno en la aplicación de políticas públicas, y sobre todo porque iban a estar entrelazadas todas en dirección de lo que fue y lo que es la Ley Nacional, la Ley de Estrategia Nacional 2030, la 1-12, que finalmente de muchos años de discusión se logró aprobar en el Congreso. Ese marco jurídico iba en dirección a eso, no fue un cambio de nombres, porque en el contenido de todos esos proyectos de ley hay una serie de disposiciones que fueron recogidas precisamente en dirección de ese sentido. ¿Por qué la 423-06 fue de trascendente importante? Porque la ley iba a permitir, como yo he dicho muchas veces de manera gráfica, que un gobierno no tenga que pasar por el trauma de la improvisación, que dependiendo en el estado de ánimo o si se levantó del pie por el lado derecho o izquierdo el presidente de la República, establezca una serie de obras que no estaban planificadas, que no estaban programadas, que no tenían ningún sentido frente a lo que el país o el rumbo que el país iba en dirección, y esa ley, ese marco, iba ajustando la dirección hasta del propio presidente para evitar lo que acontecía años anteriores. Por eso, cuando un financiamiento llega al Congreso Nacional, no es ya, está contenida en este tomo 1, que es la ley de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, que es la ley que se hace todos los años, y naturalmente esta ley está sustentada en la ley marco orgánica, la 423-06, que es la ley orgánica de presupuesto. Todo lo que llega allá para fines de contratación de obras, que es un contrato de contratación, que no es lo mismo que un contrato de financiamiento, son dos cosas diferentes. Esas dos vertientes tienen que estar contenidas en este presupuesto ya aprobado por ley. Por eso, en los escritos y en la parte concluyente o argumentativa, ustedes van a encontrar donde estamos señalando cada una de esas iniciativas que el Ministerio Público ya estaban contenidas en la ley de presupuesto que se aprueba en el Congreso Nacional. Eso quiere decir que cuando un contrato de financiamiento se coloca ya en el presupuesto, los montos
que representa ese financiamiento están proyectados en el total de ingresos del presupuesto. Un presupuesto lo integran ingresos y gastos. Los ingresos los reportan las oficinas recaudatorias, los ingresos ordinarios, aduana, Dirección General de Impuestos Internos, la Tesorería Nacional, donde todos esos recursos llegan, donaciones que recibe el país y préstamos. Todo eso es lo que establece el total de ingresos proyectados del presupuesto nacional, que deben ir en contrapartida para la apropiación de esos fondos de los gastos que va a incurrir el gobierno en ese año. Eso indica que cuando un financiamiento no se aprueba, que está contenido en este presupuesto, la afectación de eso no es a Odebrecht, pero no es a ninguno de los contratistas o otros proyectos u otros financiamientos para los fines o propósitos en función de su naturaleza. La afectación se le procura al propio gobierno, porque hay que entender que hace 20 años en el Congreso Nacional todos los presupuestos que llegan son deficitarios, porque el gobierno recauda menos dinero que lo que tiene capacidad o lo que tiene la obligación de gastar. Y por eso el gobierno siempre recurre a los financiamientos para poder equilibrar y balancear el presupuesto en función de ingresos y gastos. Cuando en el caso particular de Odebrecht un financiamiento no se aprobaba, el problema no era Odebrecht. El problema era el gobierno, porque su déficit frente a unos ingresos que ya tiene proyectado y que esos ingresos están designados en partidas a las diferentes instituciones, el gobierno va a tener la necesidad de reponerlo de alguna manera, o si no, modificar el presupuesto para reducir partidas, porque no tiene el dinero que está proyectado para ganar. Por eso, aquí se ha hablado de vincular el financiamiento como una situación vital, fundamental en el esquema de Odebrecht como empresa corrupta o que se manejaba en función de un interés de adjudicarse y propiciarse contrataciones de obra, no de financiamientos, porque al final, yo les voy a decir a ustedes esto, que el único que habló de financiamiento fue Marcos Vasconcelos Cruz. Ni el acuerdo de lenidad de Estados Unidos con Brasil, ningún brasileño establece el criterio de financiamiento que no sea Marcos Vasconcelos Cruz. ¿Y por qué? Bueno, por la misma razón que la que no está aquí, en este juicio. Por razones en las que todo el mundo sabe que lo planteado por Vasconcelos Cruz responde a una delación muy bien estructurada para él propiciarse sus garantías de poder superar una situación que lo incriminaba, pero sobre todo para que Odebrecht mantuviera sus estructuras de negocios futuras, porque Odebrecht apostaba y sigue apostando, a pesar que se declaró hace 8 meses y se acogió a la ley de quiebra, a seguir sobreviviendo. Eso quiere decir que esa estelaridad que se le da al Congreso, pretendiendo convertir el Congreso como el lugar donde se gesta, se discute, se aprueba y se determina todo lo concerniente a todo ese mecanismo, corresponde al Congreso, y no hay nada más falso
que esa situación. Por eso, cuando un financiamiento no se aprueba, o no, que no se aprueba, no, porque es que nunca se ha dejado aprobar. Nosotros manejamos 125 proyectos, no fueron 12, 13, 125 proyectos en el periodo en que yo era presidente de la Comisión de Hacienda y todos fueron aprobados. El senador Dionis Sánchez dijo aquí, el único financiamiento que no se ha aprobado desde el 1978 hasta ahora fue el de la presa Madrigal, y las razones fueron la lucha de grupos políticos dentro del PRD de ese entonces, principalmente de la tendencia de Jacobo Magluta y Salvador Jorge Blanco. Ese fue el único precedente. Todos los financiamientos, porque eso responde a la propia ley de presupuesto. Quienes se ponen más rápido para que se apruebe un financiamiento, no es Odebrecht, porque Odebrecht le da trepito. Y se lo voy a explicar por qué. Si no era el propio gobierno quien es que elabora los proyectos, la necesidad y la urgencia frente a lo que es la inversión de capital con relación a la dirección del gobierno. Y las unidades ejecutoras, que si el dinero de repente no fluye de manera normal porque hay una situación de un dinero que afecta el presupuesto y hay que ajustarlo, eso puede traer consecuencias de dilatar la finalización de la obra. Pero no ninguna empresa constructora. La comisión no tenía que interactuar, nunca ha interactuado con ningún constructor, pero no debe con ningún constructor, porque nosotros solamente actuamos en las prerrogativas que establece la ley y la Constitución, en la facultad nuestra, que no es el objeto en la que está establecida esta acusación, que es fundamentalmente la contratación de obras y adjudicación de obras en las pretensiones de Odebrecht. ¿Por qué? Porque cuando un financiamiento llega al Congreso, ya todo está definido, concluido, y los derechos adquiridos de Odebrecht ya lo tiene, los contratos firmados de Odebrecht ya lo tiene. Y ni siquiera la no aprobación o la posible no aprobación de un contrato le quita esos derechos adquiridos frente a un contrato firmado con el Estado Dominicano. ¿Por qué el Congreso no lo puede modificar? Porque el Congreso conoce en resolución, no en ley, un proyecto de financiamiento, porque es un contrato entre dos partes. El Congreso no es una tercera parte, no, es dos partes. El gobierno y el Estado, representado por la unidad o el titular, dependiendo de la naturaleza de la obra, y la otra parte es la empresa constructora. Por eso un contrato no se puede modificar, se puede rechazar, pero no modificar, porque es un contrato entre las partes. Pregunto yo, si no se aprueba un contrato, ¿no se hace la obra? No. ¿Quién dijo que no se hace? Y esa pregunta lo hizo un fiscal a Dionis, pretendiéndolo sorprender, y yo pienso que él mismo se sorprendió, porque aunque él quería una respuesta lacónica de sí o no, al final el propio fiscal tuvo que decir, ¿y cómo así? Y Dionis Sánchez le explicó, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque sencillamente más peso tiene el tema de financiamiento, no en la aprobación, sino en la fase posiblemente de el concurso internacional. El valor del financiamiento no está en el Congreso, es en la parte referente al proceso de licitación internacional. ¿Por qué? Porque en la licitación regularmente se establecen los pliegos, las condiciones en que un financiamiento se va, una obra se va a construir. Odebrecht manejaba lo que eran políticas de Estado del gobierno brasileño
en el fomento de bancos de desarrollo, que cuando en un pliego de condiciones de un concurso usted decía que una obra, las competencias propias en función del costo o presupuesto, que son cosas que no se manejan en el Senado ni en la Cámara de Diputados, eso no tiene que ver en la discusión que nosotros observamos. Nosotros observamos otros temas. Es en la parte de licitación, usted dice, bueno, esa parte de costos, diseños que definen el costo de una obra, qué vale, cómo la van a hacer, las características, todo eso son procesos que duran 1, 2, 3, 4, 5 años, con ninguna vinculación con el Senado, ni con la Cámara de Diputados, ni con el Congreso. Establece que el aporte de un financiamiento, indudablemente, frente a muchas empresas constructoras que pudieran tener la misma capacidad, quizás el mismo nivel de competir en una obra, en calidad, frente a obra, pero frente a tener que cargar también, y mire, están los cuartos aquí con este banco, esas condiciones colocaban a Odebrecht en una posibilidad de ganar y tener garantías de ganar todos esos concursos, porque era muy difícil para los constructores y hacer la obra, plantear, discutir precios, presupuestos competitivos frente a otros competidores, pero también tener que venir, mira, aquí están el dinero de financiamiento. Ahora, ¿qué pasa si una obra no se aprueba en su puesto, porque nunca ha pasado? Perdón, un financiamiento. ¿Eso le quita los derechos adquiridos a Odebrecht? No. ¿Eso anula el contrato ya obtenido, la adjudicación de la obra? No. ¿Eso elimina la contratación? No. Odebrecht le puede marchar al gobierno si el gobierno no cubre, y el gobierno tendría que tener la capacidad de tener que responder frente a derechos adquiridos. El ingeniero Moya dijo aquí las razones es por qué Odebrecht se tuvo que sentar con él a negociar, y él lo dijo muy claro: yo gané un concurso y ese contrato era de el ingeniero Moya. Odebrecht tuvo que entenderse con Moya, porque el gobierno tampoco podía quitarle el contrato a Moya, porque si no tenía que indexarlo, indemnizarlo. ¿Cuál es la palabra, abogado? Indexarlo. Por las consecuencias del incumplimiento de un contrato. ¿Eso lo definía el financiamiento? No. Cuando un financiamiento, la posibilidad de no aprobarse, ¿qué hace el gobierno? Sustituir las fuentes de recursos. Tan sencillo. Yo le dije a usted hace días que aquí hay una certificación que yo tengo de Rubén Bichara sobre Punta Catalina, y qué bueno que Punta Catalina, porque no está en este caso, pero la hizo Odebrecht, donde esa obra inició su trabajo el 2 de enero del 2014. El contrato de ejecución de obras llegó al Congreso el 24 de abril del 2014, o sea, llegó 4 meses después. Pero ya Odebrecht tenía un contrato firmado, tenía posesión y ya había iniciado los trabajos de la obra. ¿Iniciaba con algún vicio legal o de riesgo que de repente pudiera dejar a Odebrecht en el aire? No. A partir ya de ahí todo es responsabilidad del Estado en función de... ¿Qué hizo el Estado? Mucha gente puede decir, eso no es ilegal, ahí no se violentó nada. Lo que pasa es que la naturaleza de lo que se discute en el Congreso no está vinculado a la adjudicación y a los derechos ya adquiridos de Odebrecht. Si el contrato de ejecución no se ha aprobado, bueno, ahí habían unas exoneraciones de combustibles que se hacían al contrato, había unas exoneraciones de todos los maquinarias y equipos y materiales que venían desde Brasil. ¿Por qué? Porque el gobierno de Brasil fomentaba esos bancos, porque no era un asunto, vamos a decirlo, eso era un engranaje que hasta... No, lo que pasa es que Brasil, en su crecimiento y desarrollo económico que experimentó, estableció políticas en esa dirección. Cuando un banco de desarrollo brasileño ofrecía
eso y se colocaba, el 60 hasta el 70% de los componentes de equipos y materiales tenían que ser comprados en Brasil e importados. Y cuando esos equipos entraban, se paga aranceles de impuestos establecidos en el Código Tributario, y la Constitución establece que solamente es competencia del Congreso Nacional poder modificar una ley impositiva. Por eso se manda el contrato, porque si no se aprueba, sí Odebrecht podía tener problemas. ¿Pero en qué? Bueno, a la hora de liquidar esas importaciones que le requieran el pago de impuestos. Y ahí, aduana, no, yo no te voy a entregar porque eso no. Ah, pero yo tengo exonerado. No, pero ¿dónde está el contrato? No, está en el Congreso. No porque Odebrecht no haya cumplido su objetivo en adjudicarse y lograr el contrato de una obra, que es el esquema que surge del abajato y que es lo que se está planteando como ejemplo en esta acusación. Y si tenían que pagar los impuestos, no era en perjuicio de Odebrecht. No, porque esos impuestos posiblemente que Odebrecht tenía que pagar iba a forzar al gobierno a tener que modificar el contrato sobre el monto de inversión de esa obra, porque al final era responsabilidad del Estado pagar esos impuestos. Por eso es que el Estado quita exenciones, y no es como dicen a veces mucha gente, mira que cómo es posible que el combustible a estas empresas y estas exenciones. No, es el Estado que está protegiendo sus intereses porque está reduciendo los presupuestos para que le salga y ahorrarse recursos en esas obras. Yo traje un ejemplo, y todo eso está establecido en la ley 06-06 de crédito público. Este flujograma dice todos los procesos que se llevan, y aquí intervienen como 5 o 6 órganos estatales, hasta los que son vinculados a organismos internacionales. Aquí sale, que mire cómo lo sale, no es parte del flujograma, no, ahí sale para el Congreso, pero no es parte de ese flujograma. Por eso le comentaba yo una ocasión que era sorprendente como la directora del Pesca, la ex directora del Pesca, en mi interrogatorio de 22 preguntas, que duré 8 horas, me dice, pero entonces cuando ustedes aprueban, ¿eso pasa a licitación? Pero por Dios, es que tampoco se ocuparon en contar con una asesoría que permitiera poner en relieve lo que es el funcionamiento del Congreso Nacional con relación al tratamiento de esos contratos y financiamientos. Este es un ejemplo de lo que yo le quiero decir. El contrato de Punta Catalina, por ejemplo, el 14-21-23-6 del 10 de febrero del 2015, suscrito entre la República Dominicana y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico Social, el BNDES, que era el banco que regularmente era el que acompañaba los financiamientos de Odebrecht, y la constructora Norberto Odebrecht S.A. para la construcción de la central termoeléctrica en la región Punta Catalina, República Dominicana, con 2 unidades de generación a carbón mineral, el cual será ejecutado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, por un monto de 656 millones de dólares. Ese préstamo nunca se ejecutó. Ese préstamo nunca el gobierno recibió un peso, un dólar de ese préstamo. Que déjeme aclararle que en materia de deuda pública, el hecho que se haga una aprobación de un contrato, de un financiamiento por X cantidad de dinero, eso automáticamente no se convierte en deuda pública. La deuda pública se genera y se calcula en el momento en que el Estado Dominicano ingresa los recursos recibidos. O sea, no se queda en la parte de un contrato simplemente. No, es que ese contrato puede tener 600 millones
Y si recibe $1 millón, la deuda pública es de $1 millón, no de 600 millones de dólares. Lo otro no se ejecutó. O sea, eso no se ejecutó. ¿Qué hizo el gobierno? No, el gobierno cambió la fuente porque es interés del gobierno hacer la obra. No, eso no está en manos del Senado, ni con la aprobación de un contrato de financiamiento o no. Y es el gobierno que envía el proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a sustituir los valores de deuda pública, el financiamiento contemplado en el contrato número 12.212, el mismo que hacía referencia, suscrito el 10 de febrero del 2015 entre el Estado Dominicano y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil por un monto de 656 millones de dólares a disponer la emisión y colocación de valores de deuda pública hasta un monto de 600 millones de dólares o su equivalente en moneda extranjera para ser destinados al proyecto de construcción de la central termoeléctrica en Punta Catalina, Baní, provincia de Peravia. Esto lo traigo como un ejemplo para que se entienda que el gobierno y en todo caso el Congreso no es que determina el destino de una obra, que no es que si no se aprueba nosotros tenemos en las manos que se haga o no se haga. No, porque ya eso llega totalmente consumado y sobre esa base nosotros no tenemos competencia. Lo que pasa es que con tecnicismo y muchas veces el mismo Ministerio Público abusa y trata de confundir en sus alegatos lo que es de desconocimiento público y la ignorancia se juntan para colocar al Congreso como una área determinante. Y digo esto porque cuando un proceso de la Ley 06 se ejecuta, a veces dura 4 años, nada es vinculante, pero son procesos internos, nadie sabe de eso, porque eso no tiene publicidad, eso no se conoce. Eso no sabe cuándo hay esto, cuando no. Se conoce cuando llega a la agenda del Congreso, que dicen, proyecto para financiar y construir esto, y la gente, esa es la presentación de sociedad que hacen los proyectos, y la gente asume el Senado frente a un papel estelar que no existe en la realidad, en la práctica. Quería decir eso porque dentro de los alegatos muy especulativos y subjetivos, decía el Ministerio Público, no, porque la Comisión de Hacienda aceleraba los procesos, informaba cómo iba. Y déjenme decirle, es que en el Congreso nada se hace oculto. Yo como senador me enteraba en el momento en que llegaba a mi hemiciclo y me sentaba para ver la agenda, y ya era dominio público la agenda, porque la agenda se publica antes de la sesión. A través del internet y las herramientas de transparencia del Congreso, los trabajos de comisiones están ahí. La gente accesa a comisiones y pide información. La gente accesa a secretaría y pide información. ¿En qué está esto? ¿En qué está esto? Porque el Senado es una institución pública y abierta. Hasta público recibimos en graderías para quienes quieran presenciar una sesión. Que acelerábamos porque 15, 20 días y lo hacíamos rápido, pero ellos no se percataron que son 30 días. Bueno, pero ellos no saben decir, no, la comisión es eficiente y hace un trabajo para poder cumplir con la cantidad de proyectos que tiene arriba. Y tiene una dinámica de trabajo, y sobre todo cuando son recurrentes. ¿A qué yo llamo recurrente? No, es que un préstamo no se aprueba para totalidad de la obra. A veces, para un mismo proyecto, llegan hasta 4 proyectos de financiamiento en partida de 20. Y nosotros exigíamos siempre, y Reinaldo lo sabe, exigíamos siempre que se cumpliera el debido procedimiento que manda, y solamente un proyecto fue el de Samaná. El acueducto Mirabal o Samaná, no sé,
que se declaró liberado de todo trámite y de ir a comisión y que se colocara en agenda. ¿Por qué? Porque el senador interesado frente a una obra que iba a impactar su provincia, faltando 28 días para que terminara la legislatura, él, sabiendo que eso iba a la Cámara de Diputados, quería resolver eso antes que terminara la legislatura y se pospusiera más allá con los tiempos que está en receso la legislatura en sesiones del Congreso. Ahora, ¿por qué nosotros siempre, y lo exigíamos como comisión? Porque nosotros éramos siempre muy apegados a llevar los procedimientos. Ahora le pregunto yo a ustedes, magistradas, si yo iba a tener como dice, para agilizar y yo ser complaciente y simpático y de repente estar en eso, yo le digo a ustedes, ¿y por qué yo debo irme por el camino largo, que es el que uno planteaba, y no coger el camino corto? Porque son los reglamentos del Senado, igual que la Cámara de Diputados, que dispone la facultad normativa de que cualquier senador en un momento determinado puede pedirle al Pleno, que en este caso, como es una resolución, y corrijo al Ministerio Público que siempre habla de urgencia, no hay urgencia en resolución, porque las resoluciones son de una sola lectura, no tienen el carácter de ley. Cuando un senador que los reglamentos le faculta de pedir que se libre de trámite, enviar a comisión y que se coloque en el orden del día para su aprobación, él no está faltando ni violentando. El procedimiento es que el presidente lo somete al Pleno y en esos casos tienen que tener una mayoría no simple, sino una mayoría especial de las 2/3 partes, porque están pidiendo una modificación de un procedimiento que está establecido. En el caso de que lo hagan, que en el Senado no se hacía, pero se hizo una sola vez en el tiempo en que yo asumí la Comisión de Hacienda, y en la Cámara de Diputados, que quizás eran más beligerantes en eso, ellos eran más dados a liberarlo a esto, pero nadie que haya asumido eso, nadie puede venir y pretender enjuiciarlo sobre lo que está establecido y facultado. ¿Qué sucede? Si era celeridad y Odebrecht pagaba por celeridad, oye, ¿no era más fácil que se aprobara el mismo día? Era lo lógico. Es más, era hasta más inteligente porque yo me liberaba que llegara a mi comisión. Quizás por ser presidente de la Comisión de Hacienda, es que estoy aquí, me hubiese liberado que ni siquiera me inviten aquí. Porque borraba la Comisión de Hacienda. Y no es el Ministerio Público que está diciendo que yo suplanté al Senado. Pues yo soy el único que estoy aquí, bueno, con Andrés, que llegamos hasta el 2010. Pero no suplantamos el Senado, suplantamos a la Cámara de Diputados, porque al final un procedimiento similar en un sistema bicameral, uno quiere saber, bueno, pero si han hecho conclusiones conmigo sobre esta base, sobre los mismos argumentos que están contemplados en una supuesta delación que no existe en términos de lo que fue Marcos Cruz, que dijo y no dijo, porque al final no dijo nada. ¿Y cómo es que está estructurado esta acusación? Pero yo no sabía que una resolución se aprobaba en una unicameral. Si tenía que pasar allí. Entonces yo deduzco que nosotros íbamos y nos sentábamos en el curul de la Cámara de Diputados a hablar con los diputados también para resolver. Porque éramos los guruses. Suplantamos y nos convertimos en la Asamblea Nacional, que es la que unifica las dos cámaras. De acuerdo al criterio del Ministerio Público, claro está. Pero si yo hubiese sido y hubiese tenido ese poder, yo hubiese sido subcontratista, es más, hasta consorciado de Odebrecht. Y mis hermanos que ellos lo pusieron aquí en un momento, hasta como ingeniero, con todas sus calidades, hubiese tenido trabajo ahí. Es que ese es muy irresponsable, es muy ligero.
yo simplemente me hubiese acogido y saco la Comisión de Hacienda del medio y yo no estuviese aquí. Es la lógica jurídica que estoy diciendo, es la lógica del pensamiento frente a lo que ellos están pretendiendo decir. Quería hacer esa puntualización con relación a el Congreso. Son 3 puntualizaciones que debo hacer. Las otras no son tan largas. Sobre el entramado de las empresas para ocultamientos de bienes. Resulta, perdón, disculpen. Resulta que el entramado, resulta que no existe. Y resulta que ni siquiera el Ministerio Público lo configuró, siendo coherente a un relato acusatorio. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, de repente, mira Mirna, ahí ya se va. De repente, de una configuración que ni siquiera el Ministerio Público logra estructurar en su acusación, coherente a su relato. Porque de todas las empresas que ellos han planteado, que eran parte de un entramado de empresas para el ocultamiento de bienes, que incluía Financieras de Inversiones Múltiples S.A., Sociedad Empresarial Americana, Galán Grullón Sephora, Corporación Mano Amiga S.A., Galán Grullón y Montaz. Solamente ellos han aportado la certificación de registro mercantil de la Galán Grullón y Montaz. Lo otro es lo mismo con relación a la medida de coerción que conoció el tribunal, el juez Ortega, el 7 de junio del 2016, que se extraía de la certificación de la Dirección de Impuestos Internos cuando uno va a lograr el Registro Nacional de Contribuyentes y registra esa información. Y eso es lo que el Ministerio Público mantiene, porque las certificaciones de registro mercantil, que son las que pueden certificar el historial de una empresa en el tiempo, porque necesariamente el que apertura una empresa no es que la tiene 1 año o 2 años, la historia de una empresa puede pasar por manos infinitas o finitas de personas. La única certificación de registro mercantil, que déjeme decirle, tribunal, que es la misma exactamente certificación que nosotros depositamos, porque no hay otra, es una sola. Nosotros aportamos esa visión diciendo que por 7 meses estuvimos ahí, sobre una máquina ligadora para tirar platos que me cayó en la mano, porque yo en esos tiempos también, cuando asumía las funciones en la Financiera de Inversiones Múltiples, yo también tenía una pequeña cartera y por una situación tenía esa máquina que mi hermano se la pasé a él y él hizo eso en naturaleza. Todo eso está registrado, pero eso se registró no en necesidad de actualizar registro mercantil, no, en el tiempo. Estamos hablando del 2010, en ese momento. 7 meses después también se registró mi salida de eso, porque yo terminé la campaña, tenía deuda y le dije a mi hermano, mira, esa máquina, no, dámela en líquido porque yo necesito pagar cuentas. Porque al final, nosotros como hermanos, ahí tenemos escrito una historia y como familia, no es la primera vez, o sea, familia cuando es unida en una etapa y en su formación, esto siempre actúa con ese sentido. Hay otras que no, hay otras familias que son disfuncionales, hay otras familias que son unidas y después no son unidas en el tiempo, o sea, todo pasa, pero la razón de yo en un momento coincidir con mi hermano en una empresa no fue
sobre la morbosidad o el criterio que plantea el Ministerio Público, sino la casualidad, como en muchas otras ocasiones había ocurrido cuando yo tenía 18 años, cuando yo tenía 20 años, cuando yo tuve 24 años, cuando tuve 26 años, porque mi papá formaba empresas familiares con sus hijos, en las que nosotros formábamos parte. Ahora, magistradas, yo quiero decir esto al tribunal. Es que nosotros podemos pensar que las actuaciones de un funcionario público deben entender que no tienen que estar sometidas a la rendición de cuentas. Aquellos entienden que todo es posible, que no hay consecuencias frente a las actuaciones. Me pregunto yo. Pero habría que preguntar, ¿y por qué no registraron las otras certificaciones de registro mercantil que igualmente fueron servidas por los registros mercantiles de San Cristóbal y el Distrito Nacional a requerimientos de las diligencias de investigación del Ministerio Público, que por comunicación del ex procurador le solicitó y recibieron esas mismas que nosotros depositamos, que dicen que esa empresa dejó de existir en el 2003, en el 2004, que Galán Grullón Sephora no existe, no tiene. Ellos recibieron de parte de sus propias diligencias, y sobre esto hay documentación, porque los procesos documentales se quedan. Y todas las cartas del ex procurador, las cartas de remisión dando respuesta de la Cámara de Comercio, están ahí. ¿Y por qué la ocultaron? ¿O no era obligación del Ministerio Público, frente a una investigación seria y honesta, aplicando el principio de objetividad, ponderar y valorar esas cosas en las que no podían alegar desconocimiento porque fue resultado de su propia diligencia de investigación? ¿O es la mala fe? ¿O es el interés de dejarme aquí? ¿O es el interés de dañarme, contar de yo, como siempre he dicho, procurarse ellos una jurisdicción privilegiada? ¿O inobservar eso? ¿Eso es lealtad procesal? ¿Eso es jugar limpio? Eso no es jugar limpio. ¿Eso no tiene consecuencias? No sé, este no será pero eso no tiene consecuencias cuando todo eso está documentado en la manera irresponsable. Todas esas certificaciones nosotros las depositamos, las mismas que ellos recibieron, a requerimientos de ellos, a las cámaras de comercio. Pero también nosotros la depositamos por una instancia que depositamos antes de la acusación, a través de nuestros abogados, donde colocamos una serie de documentación poniendo en conocimiento al Ministerio Público en sus diligencias de investigación para colaborarle, para que puedan ser observadas. No le hicieron caso, cogieron eso y lo tiraron en un cajón por ahí, porque el objetivo no era poder ver realmente, objetivamente, si ellos iban en el camino correcto. Pero no solamente se quedó ahí. Cuando el Ministerio Público le solicita a la Superintendencia de Bancos todos los registros bancarios alrededor mío, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, a todo el mundo, y de las empresas en las que yo estaba vinculado en función, y llámese específicamente Financiera Inversiones Públicas, Sociedad Empresarial Americana, Galán Grullón, todo eso, ellos recibieron la información de la Superintendencia de Bancos en un CD, y eso lo que planteaba, y por eso yo dije aquí que con el único análisis, o no análisis, la única tabulación de información financiera que hizo la técnica calificada, perito, que trabajó en el FBI, todo eso,
del Ministerio Público fue tabular esa información. Pero ¿por qué no tabularon las otras? Sencillamente porque esos CD evidenciaban, como se estableció, que no había movimientos financieros durante el periodo y el plazo en que ellos lo están requiriendo, sencillamente porque esas empresas no operaban, no existían. Esa es la realidad del entramado financiero que ellos plantean para el enriquecimiento. Otro punto que quiero aclarar: crecimiento patrimonial injustificado, falsedad en declaración jurada. Yo viendo, escuchando las pruebas y lo que nosotros hemos aportado, yo quiero enseñarle esto. La conclusión: esta es la prueba del Ministerio Público. Una lámina con una gráfica que ellos mostraron en el relato de acusación. Pero esta es la prueba. Esta es la prueba que aporta el Ministerio Público para ellos demostrar mi enriquecimiento y mi incremento patrimonial injustificado. No hay otra. Y pueden buscarla y no la van a encontrar. ¿Por qué? Yo digo que es esta también. Porque ellos hablan de que yo en el 2010 tenía un patrimonio de 19.400.000 y aquí en el 2016 declaré 31 y tuve un incremento de un 63%, y que eso ellos plantean que es exorbitante y que eso no se justifica porque del 2006 al 2010 yo incrementé 100.000 pesos nada más, y aquí incrementé, no, por eso yo hablo del manual de adivinanzas o el manual de casualidades. Ellos dicen que esto ocurrió en el mismo tiempo y por tanto ahí es que está el dinero. Ese es el enriquecimiento. Mira, en esa gráfica. Sí debo advertir que en esta gráfica, porque ellos comparan un periodo de 4 años con uno de 6 años. En estadística, regularmente, cuando tú haces comparaciones, tiene que usar los mismos parámetros y las mismas variables. Usted no puede comparar limoncillos, aunque sean grandes, con limones, porque son dos variables diferentes. Si me comparan aquí el total de mis ingresos en 6 años, naturalmente que son mayores que en un periodo de 4 años. Si yo segrego los 4 años de esos 6 que ellos plantean para mantener la uniformidad en la comparación, no son 64, son 42 el crecimiento que yo tuve. Yo digo simplemente como observación para que usted vea que hasta en eso está como... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Ministerio Público en su acusación? Que yo tuve ingresos en ese periodo de 25 millones y pico de pesos por mis salarios, solamente en el Congreso y ese tipo de cosas. Ellos dicen, claro, esto es un valor relativo, colocado en porcentaje. Ellos no colocan el valor absoluto. El valor absoluto es lo que representa la cifra. Si usted llega al Congreso con 1.000 pesos en los bolsillos y no tiene nada, y dura 4 años, y usted sale con 2 millones de pesos o sale con 1.000 millones, si calcula de 1.000 pesos a 2 millones, usted va a tener un porcentaje de 13.000% de incremento. Y usted da una noticia y dice, él tuvo un crecimiento de 13.000% de crecimiento, naturalmente que ahí es que está la sensación. Porque si dice que son 2 millones, pero 2 millones se los gana él fácil porque su salario es de tanto y calculan. Entonces, ¿qué quiero decir? Ellos están diciendo que yo recibí 25 millones, pero ellos mismos dicen que mi crecimiento fue de 12 millones. Pero 12 millones es el 50% de lo que yo he recibido de ingresos que ellos dicen. Entonces tú dices, ¿y cómo ellos dicen que no se justifica el crecimiento? Si ellos me están diciendo que de cada peso que yo recibo, yo solamente he
destinado 50 centavos para obtener bienes muebles o inmuebles que incrementan mi patrimonio o generar alguna inversión en ahorros en una cuenta, y los otros 50 centavos en comida y en vestimenta, por decirlo de una manera. O sea, de esos 12 millones yo me lo gasté yo comiendo y vistiendo, y lo otro para comprar cosas que me incrementan mi patrimonio. ¿Dónde está lo que no se evidencia presentado por ellos mismos como razonables? A diferencia de lo que plantean, que no se justifica su crecimiento. ¿Usted sabe por qué yo crecí 100,000, 2006, 2010? No fue porque eso es lo natural. Yo debí crecer casi 7 millones igual. No, pero ellos no se detuvieron a analizar qué efecto pasó ahí. Si una enfermedad, o se perdió, o me robaron unos cuartos, o lo que sea. ¿Qué impactó? Porque lo irregular fue que yo crecí 100. Mira cómo son las cosas de la vida. Esto es más regular que yo haber crecido 100,000 pesos. Porque yo debí crecer mucho más en función de un salario. ¿Cómo uno crece? Bueno, un salario, la relación gastos-ingresos. Si usted recibe en esa franja un ingreso mucho mayor de lo que gasta, usted tiene un superávit. Un superávit le da capacidad de ahorro. A través del ahorro es que la gente crece. Entonces, si yo tengo capacidad de ahorro y esa capacidad yo la puedo utilizar, naturalmente lo normal es que cualquier funcionario público tenga un crecimiento. Lo anormal es que no lo tenga, pero ellos partieron de lo anormal para querer hacer una comparación de el manual de casualidades y el manual de adivinanza para decir que eso, ahí están los cuartos, porque yo crecí 64% en ese tiempo. Ahora, si la realidad que ellos dicen y ellos hubiesen mostrado, decían que yo tuve ingresos de 12 millones y crecí 25, ahí tiene lógica, porque yo crecí mucho más de lo que yo recibí. Oye, ¿de dónde yo saqué los otros 12 millones? Pero eso no es lo que ellos dicen. Ellos, sus planteamientos en su propia acusación es razonable. Por eso esta acusación se queda en láminas. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo hablé de temerarios? Y es algo que yo quiero aquí un poco reflexionar. Yo le llamé temerarios a ellos, porque la temeridad es cuando hay una afectación más allá de mí o a otras personas que no están sentados aquí. ¿Por qué? Miren, ustedes saben que en esta sociedad de la descalificación, donde los medios, y aquí cualquiera que se quiere titular periodista, vamos a decir, comunicador, periodista, abre una cuenta en Twitter, en Instagram, y ya es un periodista y empieza por ahí a decir, aunque hable aunque hable plume burro, como dicen la gente en la calle, o que hable como ganso, repitiendo lo que oye, sin cerciorarse la certeza, porque la importancia no es la verdad que se pueda ofrecer, no. La importancia es la cantidad de likes o el tremendismo que genere la atención de la gente y la ciudadanía. Aquí los funcionarios públicos tienen miedo de presentar declaraciones cuando tienen incrementos patrimoniales, porque ese accionario, esa conducta del Ministerio Público ha llevado a crear una concepción en la gente de que cualquier funcionario público que tiene crecimiento es derivado a la corrupción. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque se juega irresponsablemente a manipular este tipo de cosas por coyunturas de un caso en particular. Y cuando esto uno lo ve y rueda, uno dice, pero es que no puede ser así, porque independientemente al final se demuestre lo contrario. Ya yo tengo 4 años aquí hablando y esto quizá lo he repetido más de 60 veces en el tribunal, en la calle, en todos los sitios, y al final podré recoger todo eso. No, ellos me van a reponer el daño, no sé, no. Pero esa es la ligereza. ¿Qué sucede? Naturalmente esto hay que darle contenido, esto no tiene contenido. Ese informe que aquí excluyó el tribunal de Julián Rojas, uno trata y uno lo leyó y uno sorprendentemente lee las conclusiones de Julián Rojas.
de ese informe. Y dice Julián Rojas, hago referencia con total conocimiento de que fue un aspecto que fue excluido de él. Pero dice Julián Rojas en las conclusiones, dice él, que él no pudo determinar la razonabilidad del crecimiento patrimonial por una serie de documentos e información que él no tenía. Oh, pero caramba, Dios mío. Ese fue el perito y el auditor del Ministerio Público. ¿Cómo él dice eso en unas conclusiones? Oh, pero no es el Ministerio Público que está ofreciendo aquí una cantidad de información y documentos que son las que él dice que no tiene para poder establecer la razonabilidad de eso. Pero no es su obligación determinarlo, porque eso es lo que hace un perito. O yo puedo interpretar que fue una ingenuidad no haber enviado a la unidad especializada de análisis y control de las declaraciones juradas de los funcionarios a la Cámara de Cuentas el incumplimiento y la violación de esa normativa por el Ministerio Público. No, eso no fue una ingenuidad. Lo que pasa es que si lo hubiesen mandado, la Cámara de Cuentas iba a requerir toda la información para establecer la razonabilidad. Pero como a mí me están acusando de que yo no puedo justificar, no podían ellos matar lo que es el contenido de una acusación falsa hacia mí. Y prefirieron no mandarla. Y naturalmente aquí los abogados pusieron en la alerta al. Pero ¿cómo él va a decir que no puede establecer la razonabilidad? ¿Y para qué es que es un perito? Oh, pero toda esa información ellos la tienen, ellos la han estado ofreciendo en todo este tiempo. ¿Por qué no se la dio el Ministerio Público? ¿Se la pidió el Ministerio Público? No sé. Por último, lo más terrible. Yo digo lo más terrible porque yo he sido muy claro con mi posición. Y es que el Ministerio Público no solamente ha jugado un papel de falta de objetividad, sesgo, manipulación, ha sido desleal. No solamente con nosotros cada vez que vierte informaciones y gasta más de 20 millones que se lo pagaron a Miguel José Moya para sus trabajos, ese tipo de cosas. Sino porque hasta con el mismo tribunal, porque al final también ellos cuando tienen que salvarse, ellos no tienen miramiento de tirarle o establecer o insinuar cualquier cosa que genere morbosidad a la opinión pública y sobre todo que genere cuestionamientos a los actores de este juicio. Ellos no tienen miramientos que no sean lavarse las manos como Pilatos cuando tienen que lavarse las manos como Pilatos. Y así no se hace patria, porque así no construyen institucionalidad. El Poder Judicial no son ustedes nada más, están ellos, el Poder Coercitivo, la policía, todos son. Y todos deberían ir en la misma dirección, no uno querer taparse con el otro. Se inventan la tasación. Eso fue un acto, eso no fue manipulación, eso fue la construcción de una prueba falsa por medio del Ministerio Público. Falsa, y así lo digo y lo sostengo. Eso fue lo más bajo que pudo haber hecho el ex procurador Jean Alain. Y digo Jean Alain porque me decía un abogado que en los detalles está el diablo, o no sé si al revés, si el diablo está en los detalles. Me decía un abogado, no fue ninguno de mis abogados de defensa, fue otro abogado. ¿Por qué? Porque cuando aquí pasaron todos los testigos del Ministerio Público, frente a una pregunta, ¿quién mandó a contratarlos? ¿Quién estableció ese trabajo? Todos decían su unidad investigativa, el que llevaba la responsabilidad, Pelletier, todo, o sea, nadie. Uno, Jonathan, el tasador, que dijo, no, a mí me contrató Jean Alain Rodríguez. Él le estableció a él qué es lo que tenía que hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hizo Pelletier? ¿Por qué no lo hicieron los otros? Jean Alain, el ex procurador, con todo ese trabajo que tiene
específicamente coger un método para aplicárselo a Tommy Galán. Cuando aquí se descubrieron las vacunas contra el COVID, que hay varias, ¿verdad? Pfizer, Sinovac, un paquete, hay como 5 o 6. Aquí no establecieron una vacuna Sinovac Tommy Galán, una vacuna Sinovac Andrés Bautista, no. Es una vacuna que su aplicación es general, porque los métodos de investigación y análisis determinaron, en función del comportamiento humano, en el propósito que tenían, determinaron que esa vacuna es aplicable a todo el mundo. En este caso, yo no sé las razones por qué ese método que descubrió Jean Alain con una tasación, me lo aplicaron a mí solo. Cuando a excepción de los 14 imputados que habían aquí, 2 solamente no eran del sector público, todos habían hecho declaraciones y la obligación de declaraciones juradas. ¿Por qué a mí? Bueno, primero porque una prueba no podía sustentarse en una lámina, naturalmente, porque las tasaciones no entran aquí, lo ponen como un complemento para alimentar el morbo, para construir una cifra y una noticia y decir que yo tuve un ocultamiento de 63 millones por esto, a través de una tasación. ¿Por qué a mí solamente? Pero si es un método científico, usted mandar un tasador, como hizo Jean Alain, que le pagó 140,000 pesos, como dijo él, fue Jonathan que dijo eso, el viernes 11 de mayo, en la tarde, Jean Alain manda a Jonathan a hacerme una tasación al campo. Lo monta en una camioneta del Ministerio Público y lo manda con un ayudante fiscal adjunto. Pero ese ayudante no llevaba una orden para hacer una tasación, no. Quizás lo llevaba para respaldarlo, porque si al final pararse una gente al frente de una casa en un campo y para estar viendo, quizás alguien lo hubiese fueteado o coge un colín y le cae atrás, porque eso no es natural. Pararse un tasador que yo le hubiese abierto las puertas, ¿por qué ellos no me llaman? Yo digo, ¿por qué ese secretismo? Recuerdo que Jean Alain una vez dijo que él tenía agentes secretos en la investigación. Yo le doy categoría a Jonathan de agente secreto. ¿Por qué ese secretismo para hacer una tasación? De entrar a una propiedad, de llamar a un imputado, mire, vamos a hacer esto, o una orden del juez, que el juez no se lo hubiese negado. No, váyase a hacer un camioneta, párese en la calle y desde la calle usted tase. Las paredes al frente son altas y yo tengo unas trinitarias que suben, que imagínate, tienen como 2 años que no ni la cortan, o 3, grandísimas. Y usted se imagina un tasador parado en la cama de una camioneta, atrás, saltando para ver qué hay, para ver qué él ve. De buscar un letrero y tratar de buscar una vendedora y empezar a buscar información para hacer una tasación. ¿Ustedes saben por qué yo hice 2 tasaciones? Porque una se hizo a precio actual y otra retrospectiva, como debió ser. Si quería acercarse un poquito el procurador para sus pretensiones de querer decir que eso no costó eso. Que también como prueba es difícil, porque aquí hay gente que compran en subasta, aquí hay gente que compran por cualquier razón, aquí hay mujeres o matrimonios que se divorcian y a veces venden una casa para hacerle la maldad al otro y se la ponen en el suelo. Entonces, hay una serie de factores que inciden en la determinación de un precio de venta, que es difícil partir de una subjetividad, como dijo Omar, el técnico venezolano que estaba aquí, que es una apreciación, no es un valor, es un valor aproximado. Entonces, ¿cómo da 44 millones a Jonathan y a este señor le da 23? Ahí hay un fallo de calidades o hay un fallo de intenciones. Yo creo que es de intenciones.
Ustedes en el momento tribunal, cuando puedan observar hasta la calidad de la documentación, el levantamiento de información de una tasación y otra, ustedes van a encontrar la chapucería de Jonathan. Que déjeme decirle que prevaricó en 7 ocasiones aquí en este tribunal, con 7 preguntas en el cuestionario que tiene. Prevaricó. Abusando de que es un tecnicismo y frente a la gente, y cada vez que empezaba a dar vueltas, 7 veces prevaricó. 44 millones, otra 23. Déjeme aclarar a Mirna, que ella dijo algo al tasador, no son 1,000 pesos el metro cuadrado, no. Como usted dijo, de 623 millones, el metro cuadrado son 38.333.33 pesos por metro cuadrado. El valor de la tasación de esa casa que hizo el señor Omar. No es 1,000 pesos. Y esa helipuerto que da la sensación que yo no sé si es a veces sembrar esa morbosidad, porque más que una torta que sirve para yo bañar los perros, que lo bañó, ahí es que yo baño a mis perros, y ahí es que yo juego basquetbol con mis hijos cuando yo estoy en eso. Más que esa morbosidad, yo búsquenme el helicóptero, porque en definitiva es lo que debe valer el helicóptero. Esa torta costó 224,000 pesos. Pero el séptico de cualquier casa y de ese campo salió por 370,000 pesos. Para ella insinuar en un helipuerto. No, pero un helipuerto es donde se tira un helicóptero, que un amigo, que esto, o cualquier persona que pueda en un momento, como la tienen la mayoría por ahí por el terreno, que por sí es una calidad de tierra. No son 23, las cosas no valen porque sean 23,000 metros. 23,000 metros son 35 tareas. 35 tareas. La tierra en Dubó hoy no se vende por metro, aún siendo una zona que ha ido avanzando, no se vende todavía por metro, se vende por tarea. De una tierra de 5ª categoría en agricultura. Y no estoy desmeritando mi caballo, porque el día que yo lo quiera vender no voy a caer en eso, porque quisiera venderlo. Pero no es porque son 23,000 metros, porque ella no ha ido. Pero el 40% de esas metras es una halda. ¿Halda qué se dice? Que no se usa porque tiene una inclinación de 85 grados de inclinación. Y es que especulan. Ahora, si estuvieran en casa de campo 23,000 metros, no diría yo. Ahora bien, lo que quiero decirle, magistrada, es que esto no es un manual de adivinanzas o decir o vertir cualquier cosa. Esa es la objetividad que debieron tener. Ese proceso de esa tasación fue la construcción de una prueba falsa por parte del Ministerio Público frente al vacío del contenido que justifique acusaciones, para sembrar y mantenerme en un proceso que cuando se define al final, ya yo tengo 4 años aquí hablando todos los idiomas, y las consecuencias que ha derivado eso para mí, mi familia, mi economía, mi paz, mi salud. Entonces, una tasación a precio actual, a 7 años, un método que se aplicó a mí solamente, y si es un método científico que descubrió Jean Alain Rodríguez, yo diría, bueno, lo más lógico es que se lo hubiesen aplicado a todos, sobre todo son 13 funcionarios públicos que tienen propiedades de 20 años, 30 años, que cuando le hubiesen hecho la tasación, igualmente iba a descubrir una cantidad de dinero oculto, como dice él. Pero no es dinero oculto, eso se llama plusvalía. Cómo cambia una propiedad a través del tiempo, por los factores económicos, el poder adquisitivo y el poder de la moneda, por las mejoras que una gente regularmente hace a una propiedad, que siempre se está haciendo algo, por la manera en que se desarrolla una zona, donde no había una carretera y había un callejón de lodo y hay una carretera,
donde no había luz y hay luz, donde no había agua y hay agua. Todos esos factores en el tiempo van estableciendo esa diferencia del precio de adquisición al precio actual. Se llama plusvalía y el tratamiento sobre esa base se hace en impuestos internos sobre el tributo del 27% del pago de ganancia de capital. Todo eso está establecido para ellos pretender colocarlo como un encubrimiento en función de que yo compré en 44 millones y declaré en 10. No sé si les parece adecuado que retornemos a las 2:30. No, magistrada, yo le prometo que en 10 minutos termino. Bien. Sí. Déjeme enseñarles rápidamente, porque esto se preparó. ¿Tú sabes por qué se preparó esto? Para la especulación, para que no se dijera, yo compré una mejora en 5 millones, me gasté 5, la declaré en 10, en mi declaración jurada, como está ahí, pero nadie sabe si yo compré esa mejora y la destruí por completo y construí un palacete ahí enorme y estoy diciendo que vale lo que me costó una mejora que ya no existe ahí. Sobre todo porque la magistrada insinuó frente a las preguntas del tasador que si esas fotografías, no, son las fotografías que tienen que existir, porque si esa propiedad está ahí y no hay, puede haber otra fotografía. Miren, yo hice estas fotografías, por ejemplo, esto fue lo que yo compré y esto fue lo que se hizo. O sea, es la misma propiedad. Debe ser árbol ahí, ese árbol que está ahí. Ese lo sembré yo, míralo ahí. Mire que está ahí, ese tronco que tiene, de los años de esa propiedad. Ahí no había una pulgada de grama. Cada grama fui yo, no se compró grama. Un año duré echándole agua y esparciéndose, y cortando y esparciéndose. Mírale ahí la casa de frente, mire. Eso fue lo que yo compré. 9 años abandonada, sin ninguna posibilidad de que el dueño pudiera terminarla, y eso ya estaba entrando a una situación de que se le iba a podrir el acero. Me llama un amigo que yo estoy buscando un campito porque eso. Mire la casa aquí. ¿Por qué yo digo esto? Porque también lo que se hizo esa casa fue en terminación. Esa casa no tuvo una transformación de convertir otra casa en otra. Fue terminaciones, porque tiene el mismo diseño. Mírelo aquí y mírelo aquí. Terminación, es la misma casa que hoy van 14 años, en el momento de la tasación que hizo el Ministerio Público, eran 11 años que habían transcurrido. Mírelo aquí, esta fotografía. Esto. Terminación. Por eso es que yo digo que yo la compré en 5, me gasté 5 millones. Y en un proceso, naturalmente, y miren, es la misma casa. En la tasación está lo que costó el helipuerto. Está ahí en detalle, está detallado. Y quería ver, para que ustedes vean el tipo de tierra, miren. Eso era la tierra que había ahí, miren. Tipo desierto. Ahí no había un cc, todas esas maticas las sembré yo. Usted ve eso lo sembré yo pequeño, mediano. Todo eso, ahí no había una pulgada de grama, eso lo sembré yo. No fue que yo busqué una alfombra de 25.000 metros para que se la pusieran. Pero sería un loco también gastarme yo todo ese dinero en una propiedad en Dubó. Déjeme, para terminar, porque eso fue esto, que nunca lo hice. ¿Usted sabe por qué yo no puse de testigo al que me la vendió? Porque vive en Nueva York. También yo entendí, está el acto de venta, está el IPI, está la realidad. O sea, ¿por qué uno tiene que...? Es como la palabra de uno contra lo otro o lo que se pueda establecer. Miren, ¿quién me la vendió? Que le dicen Cheguá. Y se llama José Fermín. Él y su hermana fue que me vendieron la casa. Y ellos vinieron de Nueva York. Porque ellos vivían en Nueva York.
Esa publicación, mire, 114 semanas se hizo. Eso fue antes de la fase preliminar. Es la primera vez que lo muestro, porque pero lo estoy mostrando porque pero yo tengo que decir todo lo que yo puedo tener, porque al final yo veo que esto no puede seguir sobre una falsedad. Dice Che Guevara: yo no sé cómo las personas se inventan y dicen las cosas sin saber el origen de la realidad. Esa casa se la vendí yo y mi hermana al señor Tommy Galán en 5 millones. Y eso era una mejora. Así que no inventen tanto para hacerle daño a un hombre que está diciendo la verdad. Y es verdad lo que dice Chino Consuegra, que el que se ganó una comisión. Chino Consuegra es un empresario artístico en la República Dominicana que hace muchas fiestas a nivel nacional. Chino sobre eso contesta y dice Chino Consuegra, dice: no me había referido al tema, pero es falsa la acusación que le hace al señor Tommy Galán. No me puedo quedar callado. Yo, Chino Consuegra, doy fe y testimonio que fui la persona que gestionó la venta de esa casa. Fue él que me llevó, él fue que hizo que yo viera esa casa, esa propiedad, esa mejora. Y me gané una comisión de 35,000 pesos. El monto real fue de 5 millones, no 44 millones, como dice el Ministerio Público en su acusación. Y yo tranquilamente voy a volver a presentar esta gráfica para culminar aquí, porque esta gráfica establece la falsedad de lo que ellos plantean con la tasación. Esta gráfica plantea la contradicción en que incurre el Ministerio Público en su formulación de la acusación. Esta es la mejora que se compró, que está ahí, que yo declaré en 10 millones de pesos, me costó 5, la compré en el 2007. En esos 3 años, ese dinero yo entendía el sentido y como representaba el 100% de lo que a mí era razonable, integrarla al valor, y se estableció en la declaración. Mi declaración del 2020 yo la presenté y esa casa aparece en 10 millones, porque la ley no prohíbe ni determina, la ley habla del precio de adquisición. No la he vendido tampoco, nadie puede establecer que eso. Dice el Ministerio Público en su acusación que esa casa, según la tasación a precio actual que mandó a hacer en el 2018, Jonathan, por instrucciones de Jean Alain, a una metodología que se me aplicó a mí solamente, que al final, y yo digo a todos, porque no es porque era aplicable, era que era inaplicable, porque no funcionaban. No es lo que se procura frente a una tasación a precio actual, el propósito de la acusación del Ministerio Público. No iba a llegar a ningún lado con una tasación a precio actual. No debieron hacérmela a mí tampoco, a ninguno de ellos. Pero si me la hacen a mí, debieron hacer a todos, porque iba a descubrir en todo una diferencia de plusvalía. Y si él le llama plusvalía a un encubrimiento y una falsedad, con la aclaración magistrada, y esto es importante, que aquí, cuando se habla de falsedad, miren, no hay una propiedad que no haya sido el resultado de mis declaraciones que se está discutiendo aquí. No es que apareció algo por allí y apareció una casa que... No. Es sobre todo lo que está en mis declaraciones. Dicen, según el Ministerio Público, tasa la casa al 2018 a precio actual 44 millones de pesos. Eso fue lo que dijo Jonathan. Ese precio está sobrevaluado 100%, pero está bien, dejémoslo así. 44 millones. Pero el mismo Ministerio Público en su acusación está diciendo, según el Ministerio Público, está diciendo que yo compré esa casa en 44 millones en el 2007. Y en el 2018 vale 44 millones. Entonces yo digo, como una casa vale 44 millones en el 2007 y él dice que yo ahí encubrí porque eso fue lo que costó, y el mismo Ministerio Público me está diciendo que 11 años después
que solamente el cambio de la tasa del dólar hubo un cambio de 30 pesos por un dólar a 50 pesos por un dólar. ¿Qué propiedad 11 años después, recibiendo mejoras e impactos sobre la zona rural o de construcciones, puede costar lo mismo 11 años después? Eso no es posible. Ellos en su propio planteamiento mienten y dejan claro su manipulación grosera y falsa de pretender vincularme sobre un tema de una tasación. Porque la lógica diría que si esa casa me costó 44 millones en el 2007 a un dólar de 31, sin entrar en una tasación, simplemente con un cálculo lineal, que eran al 31, 44 millones, eran como $1 millón y pico de dólares. Si yo la coloco partiendo solamente sobre el cambio de moneda, esa casa debió costar 70 millones el precio de hoy, no 44. Pero no es que cuesta 44. Omar, el técnico, dijo, son 22, puede ser 23. Yo tengo 5 tasaciones y oscilan entre 25, 26, 24. Una llegó a 28.5 porque incluyeron los muebles. Pero jamás, esa fue una prueba maliciosamente construida con falsedad, y por eso la manejó directamente Jean Alain con Jonathan. Esa fue la razón. Personalmente la manejó Jean Alain, con las instrucciones dadas por Jean Alain, con el propósito y el objetivo de insertar en una acusación ese elemento como una forma solamente de poder construir elementos que generen confusión para mantenerme aquí en este juicio. Esa es la realidad con relación a eso. Muchas gracias, Magida, y discúlpeme por el tiempo. La defensa técnica de Juan Roberto Rodríguez Hernández y el Ministerio Público, acérquense.